Su señoría, ya que se formuló la solicitud de vinculación al proceso al imputado, me atrevo, por ser el momento procesal correspondiente en esta audiencia inicial, de apertura al debate de medidas cautelares, solicitando a esta autoridad de representación social la medida cautelar de prisión preventiva justificada, contenida en las fracciones 14 del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Fundo mi dicho en los principios de idoneidad y proporcionalidad que se aplican al caso para 1. Garantizar la presencia del imputado en el procedimiento y 2. Se garantiza la integridad y seguridad de la víctima y testigos durante el procedimiento, contenidos en el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta petición se desprende del análisis de los requisitos necesarios para formular la petición de prisión preventiva justificada que marca el Código Nacional de Procedimientos Penales. Estos requisitos son los siguientes, su señoría. 1. Que no se trate de un delito de prisión preventiva oficiosa, como se aplica al caso. 2. Que haya peligro de sustracción de la justicia. Y 3. Que haya un riesgo para la víctima, ofendidos, testigos o para la comunidad en general. Motivo mi solicitud, señoría, bajo el respaldo de los elementos de valoración que se exponen en el estudio de riesgos procesales realizado por la licenciada Soledad Lejano Ramírez, directora de la Unidad de Medidas Cautelares de este Estado de Solidaridad. Contenido en esta carpeta de investigación a fojas 36 y 37, requerido por esta autoridad de representación social y por el análisis y estudio de la presente carpeta de investigación. A continuación, su señoría, si me da permiso, le expondré mis motivos. 1. La hoy imputada podría tener riesgos, como ya se mencionó, para comparecer voluntariamente al proceso, ya que la imputada tiene facilidades para abandonar el país. Esta valoración se desprende de los elementos y de los hechos siguientes. La hoy imputada no cuenta con bienes que la liguen por conveniencia al territorio nacional, contando con un domicilio solamente en el departamento en el que arrenda a su actual pareja y que se podría tener como una simulación de contrato incluso. La hoy imputada tiene familia en los Estados Unidos de América y cuenta con pasaporte. Es de suma importancia hacer énfasis que la hoy imputada realiza viajes con regularidad para visitar a su familia. Lo anteriormente dicho se desprende de la entrevista realizada por esta autoridad de representación social a la hoy imputada María Curia, contenida en la carpeta de investigación 29, 30 y 31. No restándole importancia a su señoría, es importante hacer de su conocimiento que la hoy imputada puede causar un riesgo a la víctima y testigos del presente juicio. Esta valoración de elementos se desprende de los siguientes hechos. 1. La hoy imputada ejerce su profesión de médico en el Hospital Atenea, mismo lugar donde se encuentra hospitalizada la víctima. 2. Como se hizo notorio en el hecho anterior, la hoy imputada ejerce su profesión en el Hospital Atenea, mismo lugar donde se encuentran laborando los testigos que declararon en este juicio. Esto puede influir para coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera reticente e induzcan a otros a realizar tales comportamientos, su señoría. Para concluir, esta fiscalía considera que la ciudadana María Curia no tiene arraigo en esta localidad, toda vez que la mayoría de sus familiares han fallecido, y la poca familia que le queda vive en el extranjero. No tiene inmuebles de su propiedad, nadie depende económicamente de ella, y como se puede analizar en las declaraciones de los testigos, su relación con su esposa no está muy bien, o no está en las mejores condiciones. Lo anteriormente dicho, señoría, se desprende del análisis de esta autoridad de representación social en las entrevistas realizadas en esta carpeta de investigación, concretamente a fojas 8 a 10, 13 y 14, 16 a 18 y 29 a 31. Sin más que agregar, es cuanto. Esta defensa no cree que sea idónea y proporcional la medida cautelar solicitada por la Fiscalía, y a continuación argumentaré el porqué de mi afirmación. Primero, la prisión preventiva constituye una medida excepcional. La Corte Interamericana ha establecido que la prisión preventiva es una medida que debe aplicarse solo de manera excepcional
y lo hizo al resolver el caso del señor Daniel Tubi. La sentencia de este asunto fue dictada el 7 de septiembre del 2004. El tribunal precisó lo siguiente: la Corte considera indispensable destacar que la prisión preventiva es una medida de las más severas que se puede aplicar a un imputado de un delito, por el cual su aplicación debe tener un carácter excepcional. Derivado de ello, la Corte dijo también que en el proceso, mientras se resuelve la responsabilidad penal, el imputado debe permanecer libre. En una estadística donde menciona que México, el 40% de los presos son por prisión preventiva, mientras que cuando son por prisión preventiva oficiosa es un 100% los presos. Esto lo podemos encontrar en el estudio hecho por Guillermo Cepeda en la Open Societies Use Initiative. Como podemos analizar esta estadística, vemos que la prisión preventiva no es en México una regla excepcional, ya que lo excepcional no es lo común. Y aquí podemos ver que muchas personas están en la cárcel por una medida cautelar de prisión preventiva de forma arbitraria. En el caso específico, no queremos que la doctora María Curia sea parte de esta estadística arbitraria. Esta es la regla más importante sobre la prisión preventiva y también la más elemental. La Corte dejó claramente expresado que el sistema prima a la presunción de inocencia. La prisión preventiva es la medida cautelar más severa y por ello debe aplicarse de manera excepcional. La regla debe ser la libertad del procesado y no la detención. Estos criterios obligatorios emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos deben ser de observancia para resolver en esta audiencia para evitar una violación de derechos humanos. Este criterio jurisprudencial ha sido reiterado en la Corte Interamericana por lo menos por 4 sentencias. La primera, el caso Acosta Calderón versus Ecuador. Segunda, caso Palamar y Barnett versus Chile. Tercero, caso López Álvarez versus Holanda y caso Barreto Leiva versus Venezuela. Ahora bien, en el artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por México en el marco de la Organización de las Naciones Unidas el 23 de marzo de 1981, dispone que la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general. Segundo, las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad, conocidas también como las reglas Tokio, las cuales fueron adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 45/110 el 14 de diciembre de 1990, establece lo siguiente en su artículo 6.1. El procedimiento penal solo se recurrirá a la prisión preventiva como último recurso, teniendo debidamente en cuenta la investigación del supuesto delito, la protección a la sociedad y de la víctima. Esto quiere decir que además de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, existen tratados internacionales y una resolución expresa de la Asamblea General que compromete jurídicamente al gobierno mexicano a usar la prisión preventiva de forma excepcional. Es decir, de conformidad con el artículo 6.1 de las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad, que son de aplicación obligatoria en virtud del bloque de convencionalidad de nuestro país. Las condiciones para que se pueda dictar la prisión preventiva son la investigación del supuesto delito, la protección de la sociedad y la protección de la víctima. En cuanto hace la investigación del supuesto delito, no existen elementos que supongan peligro a la investigación del delito, toda vez que la imputada
se ha presentado de forma voluntaria a la audiencia y desde el momento de su detención no puso resistencia. En cuanto hace la protección de la víctima, no existen elementos que supongan peligro para la protección de la víctima y lo mismo no puede presumirse porque violaría la presunción de inocencia. Por cuanto hace la protección de la sociedad, no existen elementos que supongan peligro para la protección de la sociedad y de los mismos no puede presumirse porque violaría la garantía de la presunción de inocencia. Tercero y último, el estudio de riesgos procesales realizado por la licenciada Soledad Lejano Ramírez, directora de la Unidad de Medidas Cautelares del Estado de Solidaridad, menciona que la hoy imputada María Curia tiene riesgo de fuga y por ende no comparecer voluntariamente a las audiencias. En dicho estudio no se mencionan los motivos por los cuales llega a esa conclusión y no se puede presumir el riesgo de fuga porque estaríamos cayendo en la violación del principio de presunción de inocencia. La imposición de la medida cautelar consistente en una prisión preventiva justificada es contraria a los derechos humanos de la libertad personal y de la presunción de inocencia. Recordemos que la presunción de inocencia consiste en que no sea tratado como culpable, sino hasta que exista una sentencia firme. Y es claro que desde que se priva de la libertad en automático se está tratando como sentenciado, ya que los meses, años, días que esté en prisión serán de imposible reparación. Es cuando. Su señoría, esta fiscalía no se desiste de su petición, pero en cambio le hace notorio a su señoría de no imponer la medida cautelar solicitada por esta fiscalía, se impongan las siguientes dos medidas cautelares que se adecúan al caso de proporcionalidad e idoneidad. Estas medidas cautelares son: 1. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual resida o del ámbito territorial que fije su señor juez. 2. La suspensión temporal en el ejercicio de su determinada actividad profesional o laboral, contenidas en las fracciones quinta y 11 del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Fúndome dicho en los principios de idoneidad y proporcionalidad que se aplican al caso, como ya se lo dijo a su señoría, para garantizar la presencia del imputado en el procedimiento y se garantice la integridad y seguridad de la víctima y testigos durante el procedimiento, contenidas en el artículo 19 y 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales. A la luz del estudio de riesgos procesales antes mencionado, el que debate la defensa, se desprende que la hoy imputada podría tener un riesgo para comparecer voluntariamente al proceso, ya que la imputada, como se le hizo ya mención a su señoría, tiene facilidades para abandonar el país, contando con familia en los Estados Unidos de América, cuenta con pasaporte y realiza viajes con regularidad a este país para visitar a su familia. De igual importancia, su señoría, es importante hacer de su conocimiento que la imputada ejerce su profesión de médico en el Hospital Atenea, mismo lugar donde se encuentra hospitalizada la víctima y se encuentran laborando los testigos que declaran en contra de la hoy imputada. Sin más por agregar, es cuanto, su señoría. Gracias, señoría. Existen elementos que permitieran determinar el arraigo del imputado, su lugar de residencia, ya que lleva viviendo 3 años en el mismo lugar. Trabaja desde hace 10 años en el Hospital Atenea y además cabe mencionar que su cargo es como titular de la jefatura de cirugía y como podemos concluir, no es un cargo que fácilmente se da y se puede conseguir. Tanto vive, trabaja y estudia cerca de donde está entonces no existe un riesgo de fuga. Asimismo, se dice que existe un contrato simulado de arrendamiento, pero al ser ahora esposa de Rosa Márquez, podemos llegar a la conclusión de que comparte un domicilio, y por lo cual ahora es el domicilio fijo de María Curia. Tiene una relación de cónyuges con la señora Rosa Márquez, con la que vive desde hace más de 10 años y están casadas desde hace 3 años. El comportamiento del imputado posterior al hecho cometido y durante el procedimiento siempre ha sido ejemplar, y existe manifestación expresa de mi defendido, voluntad de someterse a persecución penal.
Es importante mencionar que no se puede presumir, como ya mencionamos, el riesgo de fuga. La imputada no tiene antecedentes de haber cometido otros delitos y no se debe considerar que la doctora sea un peligro para la víctima, toda vez que salvó su vida al realizar la operación y nunca pensó en hacerle daño a la víctima. Además de que los doctores tienen un juramento hipocrático y su labor no es hacer daño, es cuanto